Buenos amigos, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar ahora con la doctora Magdalena Piña, médico ginecobstetra, presidenta de la Fundación Alianza Vite. Así que buenas noches, doctora, y muy agradecida de tenerla por aquí por propuesta de la noche. Gracias a ustedes por la invitación a su programa y aclarar un pequeño malentendido. Yo no soy médico ginecobstetra, yo soy médico oftalmólogo. Bueno, el error es la persona que me suministró la información, Sí, que la colocó como médico. Bueno, está bien, hacemos oportuna la aclaración, doctora, gracias. Doctora, desde hace años en el país está planteado el debate de las tres causales, que no es más que permitir el aborto cuando se trate de violación o incesto, cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando hay desinformación del feto. Aquí entran en juego factores médicos, pero también otros factores que atañen fundamentalmente a lo que es la autodeterminación de la mujer. Usted como ciudadana, ¿qué entiende sobre este tema? bien. Yo le voy a dar mi opinión básicamente basada desde el punto de vista médico. Lo primero que debemos saber es que con el asunto de aborto tres causales, y decimos tres causales, tres causas excepcionales que no son la norma para hacer leyes, y eso nos hace preguntarnos por qué vamos a hacer leyes para situaciones que son raras. Eh, Se mueven muchas cosas, pero sobre todo aquí se mueve mucho dinero. No tiene nada que ver con ayudar a las mujeres, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa más que con dinero. Vamos a entrar en el aspecto médico, luego más adelante ya entraríamos en el asunto dinero, por dónde viene el dinero. Eh, Primero, con la primera causal, cuando la vida de la madre está en peligro, es algo que está de más, porque normalmente los médicos en este país, de todas partes del mundo, cuando tienen una mujer embarazada que tienen un problema, tienen protocolos médicos a los que acuden para resolver los problemas. Los médicos no estamos buscando a ver qué dice el Código Penal con respecto a esta o aquella enfermedad. O sea, eso no está dentro de lo que nosotros aprendemos en la carrera de medicina. Aprendemos a curar y a sanar enfermos. Y una mujer embarazada, una madre enferma que tiene un problema, tiene protocolos médicos establecidos para resolver esos problemas. Una cosa muy importante que quiero puntualizar aquí, y es que la mayor parte de los problemas que se presentan en las mujeres embarazadas suele ser por encima de las 20, 22 semanas, por encima de los 5 meses, con lo que técnicamente desde el punto de vista médico no es un aborto. Aborto en medicina se entiende de todo problema que pasa por debajo de las 22 semanas. Bien, entonces, con relación a la primera causal, un médico tiene un problema en particular y la vida de esa mujer está en peligro, tiene un embarazo 28 semanas, 27 semanas, un bebé muy prematuro. Hay cosas que el médico puede hacer si tiene tiempo, pone sustancias para madurar los pulmones del bebé para poder desembarazar a la mujer y resolver la situación rápidamente. Muchas veces esto no se puede y simplemente tiene que desembarazarla, hacer una cesárea de emergencia. Los médicos de este país, debe quedar claro, no dejan morir a ninguna mujer porque el aborto no esté legalizado en el país. Eso no es cierto. No ha sido nunca cierto, no lo es y no lo será. Los médicos tienen protocolos para resolver problemas y los resuelven. Bien, eh, no sé si tendrían alguna pregunta con relación a esta explicación de la primera causal. No, no, está bien, está No, clarísimo. doctora, Es decir, continúe, es decir, continúe, porque que queremos Perfecto. no se, saber lo no del se dinero necesita, luego.
Sí, no Ok, se necesita de un estatuto legal para que un médico pueda proceder y evitar que una parturienta pueda morir por una complicación de embarazo. ¿Cómo? en lo absoluto. O sea, eso es un protocolo médico que todos los médicos ginecobstetras aprenden cuando aprenden su especialidad. Recuerde que el objetivo nuestro de los médicos es salvar vidas y curar gente, ninguna otra cosa. Pasamos a la segunda causal. Desde el punto de vista médico, y estamos hablando aquí del caso de las violaciones, no hay una sola razón, no existe una sola razón para matar una criatura que está sana en el vientre de una madre sana. Si bien es cierto, esa madre tiene problemas psicológicos severos porque su hijo es producto de una violación, no es menos cierto que esos problemas son reales, aunque sean psicológicos. Pero desde el punto de vista físico, ella está sana, su criatura está sana. ¿Por qué nosotros, los médicos, vamos a matar un niño que está sano? No hay ninguna razón. Y como no existe una sola razón desde el punto de vista médico, entonces se apela a los sentimientos, a la manipulación de los sentimientos para intentar que esta mujer aborte su criatura. ¿Qué pasa con los casos de violación? En sentido general, es raro que una mujer quede embarazada producto de una violación. Puede pasar, no digo que no pase, y de hecho pasa, pero es raro. En nuestro país no tenemos estadísticas, tenemos que recurrir a las estadísticas internacionales y varios estudios que se han hecho en diferentes sitios con miles de mujeres que han sido violadas y hablan de una tasa de aproximadamente 0.6% de embarazos en casos de violación. Como vemos, son casos excepcionales. ¿Dónde es más frecuente que haya un embarazo? En unas jovencitas o en las niñas, productos de incesto, porque son repetitivos en el tiempo. Una mujer puede violarla a un hombre que se topó en un mal sitio, lo que sea, pero eso pasa una vez. Usualmente los casos de incesto, por el contrario, suelen ser repetitivos. Y de ahí que una de las tantas veces, entonces la joven queda embarazada. Como ya dije, desde el punto de vista médico, no existe ninguna razón para matar, vamos a hablar claro, matar una criatura que está sana en el vientre de su madre. ¿Y por qué se apela a matar a estas criaturas? Bueno, usualmente dicen, bueno, pero mira, va a tener una criatura que es producto de un incesto, lo va a odiar toda la vida, eso va a ser muy traumático. La realidad es totalmente lo contrario. Los estudios a ese respecto desdicen todo lo que la gente cree. Usualmente las mujeres que deciden tener sus hijos producto de una violación, a medida que el embarazo va creciendo y que el bebé va creciendo en su vientre, ellas cada vez lo van queriendo cada vez más. Uno, la presión de que esa mujer aborte viene de su entorno social, de sus familiares, de su esposo, si fue producto de una violación por ahí por la calle, de todo el entorno que la rodea. Es de donde viene la presión para ella abortar. De hecho, como las violaciones son traumas violentos, el hecho de abortar hace que una mujer recuerde más vívidamente el trauma de la violación. Entonces pretendemos curar un trauma con otro trauma, lo cual es totalmente imposible. Preguntas sobre la violación. Doctora, pero antes de entrar ahí, usted decía al principio de su intervención, que es un problema de dinero, que es un problema de negocio.
Bueno, yo particularmente no lo veo así. Manuel, entiendo que tampoco lo ve así. Explíquenos un poco eso, de cómo es el tema del negocio y del dinero en ese tema de las tres causales. Sí, A vamos ver a si lo podemos terminar con lo entender. de las causales, porque el dinero es un asunto global, no es de una causal en particular. Vamos a enfocar el asunto del dinero un poquito más tarde. Una cosa Sí, el muy tema de la importante. deformación del feto. Sí, una cosa muy importante en el asunto de las violaciones, sobre todo a jovencitas, a adolescentes, y es que se pretende motivar, se pretende promover los abortos en adolescentes embarazadas porque la mortalidad materna aumenta muchísimo y que son unas jovencitas y que si la van a obligar a parir. Eso es mentira. Las estadísticas institucionales, estadísticas de salud pública, desmienten el hecho de que una jovencita embarazada se muera fácilmente por el hecho de estar embarazada. Y me explico. El hecho de que una jovencita, 13, 14, 15 años, salga embarazada, eso inmediatamente lo cataloga como un embarazo de alto riesgo, porque su cuerpo todavía no está preparado, es una jovencita que está en crecimiento e inmediatamente eso es un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, la mortalidad materna no es más elevada en las jovencitas. El grupo que tiene una mortalidad materna más elevada son las mujeres de 20 a 29 años. Y en segundo lugar, las mujeres de 30 a 39 años. O sea que a pesar de que las jóvenes tienen son embarazos de alto riesgo, no son las embarazadas que tienen una mortalidad materna más elevada. Por lo tanto, no hay ninguna razón para hacer abortar a un adolescente, aunque tenga 13, 14, 15 años. Son embarazos de alto riesgo, los ginecólogos los siguen muy de cerca, pero pueden tener a su hijo sin ningún problema. Entramos a Hay la un caso, tercera causal. claro. Sí, por favor, Sí, adelante. no, no, adelante, adelante. Precisamente eso le iba a preguntar sobre el caso de las Bien. deformaciones. El caso de la tercera causal, estamos hablando de niños que tienen malformaciones congénitas. De nuevo, estamos hablando de casos excepcionales. Las estadísticas que tenemos en nuestro país, estamos hablando de todos los niños que mueren por malformaciones congénitas de aproximadamente un 3%. Las estadísticas institucionales de nuestro país. ¿Qué pasa en estos casos en particulares? Tenemos un niño enfermo con una madre sana. El hecho de que el niño esté enfermo no pone en ningún riesgo la salud de la madre. El que está enfermo es el niño. Ahora yo pregunto, cuando tenemos un enfermo en el hospital, en cuidados intensivos, que paciente de cáncer, que ya un cáncer terminal, el paciente está malo, el paciente le dio un derrame cerebral y bueno, se va a morir, sabemos que se va a morir. ¿Lo matamos porque se va a morir? No. Entonces, ¿por qué vamos a matar a un niño que está enfermo en el vientre de su madre? Hoy en día, con todos los adelantos de la medicina materno-fetal, muchas de estas malformaciones se pueden resolver con cirugía in útero. De hecho, un médico argentino presentó hace un par de años una casuística muy interesante de pacientes con espina bífida y haciendo cirugía en el útero de su madre, los niños nacían bien y podían incluso caminar antes de los 2 años de edad. De otra manera, esos niños tenían problemas muy serios porque toda la médula espinal le salía por la parte de atrás. Y hoy en día eso ya se puede solucionar. Muchas malformaciones, las más frecuentes son malformaciones
de labio leporino, paladar hendido, que son malformaciones fácilmente solucionables. Ahora bien, hay casos que son más drásticos, por ejemplo, los casos de los bebés anencefálicos. Esto significa bebés que nacen sin cerebro y como no tienen cerebro, no tienen órgano regulador de la respiración y son bebés que sabemos todos, el cerebro es el órgano que regula todo el cuerpo. Estos bebés no tienen cerebro y mueren pocas horas después de nacer, quizás alguno dure 24, 48 horas, usualmente no más de ahí. El punto es el siguiente, en estos casos muy puntuales, y aquí acudimos a lo que se llama la ética médica. Ningún médico tiene licencia para matar. Nuestro trabajo es traer niños al mundo. Si esos niños en particular, por su malformación congénita, van a morir 1 hora, 24 horas, 48 horas después, dejarlos morir de manera natural. No podemos hacernos cómplice de un asesinato. Nuestra Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Doctora, quienes defienden que se incluya las tres causales en el Código Penal alegan que precisamente la falta de esta figura jurídica impulsa a las mujeres a practicarse abortos clandestinos y esto la coloca en una situación de alto riesgo. Precisamente dice ellos que la falta de esta aprobación es lo que impulsa a mujeres a ir a lugares donde se practican un aborto clandestino. Mire, esto es mentira. Y es bueno que me haya hecho esa pregunta porque vamos a desmontar esa falacia. Y esa falacia la vamos a desmontar fácilmente con las estadísticas institucionales. El día de ayer andaba por las redes sociales una influencer famosa, al parecer, estaba hablando de que la mortalidad materna había aumentado en un 20% y que habían muerto 200, creo que 212 mujeres y que, claro, había que legalizar el aborto. La realidad es que esa persona dijo un tremendo disparate. ¿Por qué? Es muy sencillo. Esa persona estaba hablando de mortalidad materna general, que no tiene nada que ver con aborto. ¿Por qué? Muy sencillo. La mortalidad materna, más del 70% de las muertes son por tres causas principales. En primer lugar, trastornos hipertensivos del embarazo, eclampsia, preeclampsia. En segundo lugar, las hemorragias y en tercer lugar, la sepsis o infecciones durante, antes y después del parto. Son las tres causas principales de mortalidad materna. Entonces, esta persona que estaba hablando de mortalidad materna y dando números absolutos, nosotros tenemos una casuística de 20 años de mortalidad materna. De hecho, hemos hecho un grupo de médicos un informe que hemos llevado al Congreso. El Congreso tiene este informe de 20 años de mortalidad materna. Y en 20 años la mortalidad materna de este país ha oscilado entre un 5. En el año 2007 hubo un pico de un 13% y luego se mantiene 10, 11, 9, 8, con tendencia a la baja. Estamos hablando de 20 años de mortalidad materna. Una cosa muy, muy importante donde se intenta manipular esto, y es que las estadísticas hablan de embarazos terminados en abortos. Las personas del lobby abortista dicen entonces, bueno, se murieron 10% de las mujeres, 12% por aborto, porque en este país el aborto no está legalizado. Mentira. ¿Y dónde está la mentira? Y es que
cuando en las estadísticas habla de embarazo terminado en aborto, bajo este acápite hay 8 causas, 8 tipos diferentes de abortos, de las cuales el aborto provocado es solamente un tipo. Dentro de embarazo terminado en aborto, 10%, 12%, 9%, está, a saber, embarazos provocados, embarazos espontáneos, embarazos molares o molas hidatiformes, embarazos ectópicos, otros tipos de abortos, abortos fallidos, y hay 2 tipos más. Esta es la clasificación CE10 de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen que en este país un 10, un 12, un 13% de las mujeres se mueren porque el aborto está legalizado, es mentira. En ese 10% hay 8 tipos diferentes de aborto y el aborto provocado es solamente un tipo de ellos. Les voy Bueno, a dar un ejemplo para que se entienda bien. En el año rápidamente, 2017, doctora, que se nos acaba el tiempo. ok, en el año 2017, por ejemplo, se murieron 17 mujeres por embarazos terminados en aborto. Si asumimos que en este embarazo terminado en aborto hay 8 tipos de aborto diferentes, de esas 17, con que haya por lo menos un tipo de cada uno y calcule que el resto haya sido por aborto ilegal, ¿usted sabe cómo se corresponde esto? 0.01% de Bueno, todas las muertes maternas. bueno, doctor, es muy lamentable que el tiempo termina porque una exposición bastante documentada, apoyada en estadísticas realmente incontractables. Lo cierto es que muchísimas gracias por su participación. La doctora Magdalena Piña, médico oftalmólogo, corregimos, presidenta de la Fundación Alianza Vite. Así que gracias por su participación. Bueno, a los amigos televidentes, muy agradecido por su sintonía. Dios Espina, un servidor Manuel Jiménez. Los invitamos para mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Así que muy buenas noches.